Que el Señor nos continúe bendiciendo. Es un honor estar aquí reunidos para que podamos juntos examinar la palabra del Señor y ver la revelación poderosa que Dios tiene para nuestras vidas, el aliento y la esperanza que trae por medio de ella. Y vamos en esta ocasión siempre a tomar la carta a los Romanos, en el capítulo 16, verso 17 al 20. Y este pasaje nos presenta una perspectiva profunda de la vigilancia ante las falsas enseñanzas y la victoria definitiva sobre el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. A lo largo de la historia, la lucha entre el bien y el mal han sido una realidad innegable. En el texto que vamos a leer posteriormente, el apóstol Pablo comparte consejos esenciales para mantenernos firmes en la fe, evitando la trampa de la falsedad y protegiéndonos de los ataques del enemigo. También en ese mismo pasaje nos brinda un recordatorio poderoso de la promesa de Dios de aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Y a medida que vayamos profundizando en este texto, vamos a considerar las implicaciones prácticas que tiene para nuestra vida en el mundo en el que vivimos. En un mundo donde las influencias engañosas son abundantes, es fundamental que conozcamos la palabra de Dios y sepamos mantenernos fieles a ella. Y además vamos a explorar la esperanza de encontrarnos en la victoria final con Cristo sobre el mal. Y como esta verdad puede transformar nuestra perspectiva y fortalecer nuestra fe. Así que exploremos lo que nos dice Romanos capítulo 16, verso 17 al 20, y descubramos juntos cómo podemos vivir en la seguridad de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Romanos 16, 17 dice la palabra: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses, con palabras suaves y halagos, y engañan a la gente inocente. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor, y eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien, y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar ante tu presencia y acercarnos a tu palabra, que es poderosa, Señor, y que transforma nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y nos hace estar firmes delante de ti, confiando en esa esperanza que no avergüenza, Señor, porque es una esperanza que está basada en tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Pablo en esta carta no menciona al diablo, a excepción del capítulo 8, verso 38, donde el enfoque es la justificación, y en los capítulos del 3 al 5, donde el enfoque es la vida cristiana. El silencio sobre Satanás es que trata de evitar su exaltación en la batalla de la fe, a diferencia de muchas personas, ¿verdad?, que a diario están pensando en Satanás, se levantan pensando en él y se acuestan pensando en él, y cuando sucede algo le echan la culpa al diablo. Pero el enfoque de los 15 capítulos de la carta a los Romanos es la salvación y la vida cristiana, sin mencionar a Satanás. Esto hace que se dé o se cuestione la exaltación del conflicto directo con él. El silencio no está minimizando lo que es Satanás.
pero lo que nos está sugiriendo es que lo abordemos de una forma indirecta, tal como lo expresa la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26, en lugar de enfrentarlo frontalmente. Una persona hace años, quizás hace unos 20 años, decía que él quería quedarse, ¿verdad?, para pelear contra el diablo y vencerlo. Es una locura, ¿verdad? Porque no es lo que la palabra de Dios dice. Timoteo dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. No es una manera frontal, es una manera indirecta. Y en el capítulo 16, verso 20, Pablo menciona finalmente a Satanás. Martín Lutero afirmaba, dañarnos no podrá, pues condenado es ya. Y en los 16 capítulos solo se dedica a una sola oración en este verso 20. El Dios de paz, que dice: pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Eso es lo que expresa acerca del diablo. Pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. En resumen, ya está condenado. Amén. La idea es que los creyentes lo vamos a aplastar bajo nuestros pies. Amén. Y en lugar de estar teniendo miedo o estar pensando consecutivamente o seguidamente en el enemigo, debemos enfocarnos en el Señor y en su palabra. ¿Está Amén. Conmigo? Amén. También nos llama a evitar a los sensuales, a los glotones y lisonjeros. Pablo sugiere que estemos vigilantes a quienes se desvían de la doctrina bíblica, ya que los falsos maestros con palabras suaves son difíciles de identificar. Y esto evita daños mayores al arrastrar a los inocentes y ocultar su profunda esclavitud en la carne. La advertencia que nos da se conecta con la preocupación de mantener la pureza doctrinal y de evitar que los indulgentes en la carne perviertan la fe. Es el llamado a que nos apartemos de estos maestros, ¿verdad?, que implica proteger la integridad de la enseñanza y evitar caer en sus influencias sensuales y glotonas. La semana pasada destacábamos la importancia de vigilar ante los falsos maestros y su capacidad para desviar con palabras suaves. Ahora en la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 19, Pablo está elogiando la obediencia de los romanos como motivo para mantener esa vigilancia. Y así fuéramos elogiados nosotros. Su cumplimiento es conocido ampliamente, ¿verdad? Lo que aumenta la responsabilidad de proteger la verdad. Pablo advierte que si los falsos maestros ganan terreno, podrían dañar la reputación de Cristo debido a la reconocida obediencia romana. Es decir, esa obediencia es una buena cualidad, pero si son engañados, va a ser terrible porque estarán obedeciendo a algo que Dios no ha establecido. Hace algún tiempo también una persona estaba compartiéndole la palabra y en el momento que estaba compartiéndole la palabra comenzó a llorar. Y entonces yo le pregunto, ¿qué pasa? Y me dice, toda mi vida he estado engañado, toda su vida. En esa época quizás tenía unos 20 y algo de años, esta persona toda su vida había estado engañado. Y en ese momento Dios quitó el velo, quitó el engaño en el cual esta persona había estado creyendo en algo que Dios no había dicho. Y me imagino, por eso el lloro. Uno, quizás emociones encontradas. ¿Por qué estuve tanto tiempo engañado? Y la otra es que ahora Dios le había mostrado la verdad. Y había, por un lado, tristeza porque había estado engañado y por otro lado, alegría porque estaba conociendo la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén.
por eso debemos estar atentos. Esa capacidad que tienen las personas para manipular a otros, para desviarlos de la verdad. En Romanos 16-19, Pablo elogia la obediencia de los romanos como motivo para mantener esta vigilancia. Su cumplimiento es conocido ampliamente, lo que aumenta esa responsabilidad para que la verdad sea protegida. Amén, hermanos. Amén. Y esa conexión, ¿verdad?, está destacando que su fama se ha difundido. Ellos son obedientes. ¿Cuántos tienen esa fama de ser obedientes? Y a pesar de no haber fundado la iglesia, ni la había visitado, no había estado ahí, está celebrando su obediencia. Imagínense, esto había pasado las fronteras. La fama que tenían ellos era que eran obedientes. Amén. Y nos plantea la pregunta si nos alegramos por las iglesias por motivos superficiales o nos alegramos por el apego a las demandas del Señor. Pablo valoró la obediencia sobre aspectos superficiales o externos, como el tamaño de las iglesias, o la música que tienen en la iglesia, o la infraestructura de la iglesia, o la decoración que la iglesia tenga. Él no está dándole importancia a esto, le está dando importancia a que eran obedientes a la palabra. Amén. Vivimos en un mundo en el que se valora lo superficial y no lo que realmente importa. Amén. Pero nosotros tenemos que cambiar esa perspectiva, esa mentalidad. También nos habla de ser expertos en lo bueno y que ni siquiera pensemos ser principiantes en la maldad. Y esa advertencia la vemos en el verso 17. Está celebrando la obediencia y recalca la necesidad de la sabiduría para el bien y para la pureza en el mal. Y ese consejo se asemeja al mensaje a los corintios y a las palabras de Jesús en Mateo 10:16, que insta a ser maduros en sus pensamientos, astutos como serpientes y mansos o puros como palomas. La combinación de sabiduría y de la inocencia equilibrada es crucial para enfrentar los desafíos y mantener la fidelidad en un mundo que está lleno de desafíos. Sabiduría e inocencia. Amén, hermanos. Sabiduría para el bien, inocencia para el mal. Hay cierto grupo que dice de que la gente tiene que experimentar el pecado y caer en todo tipo de pecado para que luego, que lo ha conocido, sea levantado de ahí y que pueda valorar. Pero lo que la palabra de Dios nos dice no es eso. Amén. Que seamos inocentes en la maldad, es decir, que ni siquiera tratemos de experimentarla. Amén. Ni mucho menos practicarla. ¿Está conmigo, hermano? Y ser ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Pablo advierte sobre estos falsos maestros que parecen ovejas, pero son esclavos, no de Dios, sino de algo distinto. Y para evitar caer en la trampa nos aconseja sabiduría en discernir estas enseñanzas, estos comportamientos, esta madurez para poder resistir. Amén. Usted puede escuchar a alguien que habla bonito y que todo lo que parece, lo que dice tiene lógica, ¿verdad? Y parece bueno, pero no lo es. Es una mentira disfrazada de verdad. Y hay que saber distinguir la mentira de la verdad. Y el pasaje se relaciona con lobos disfrazados. Aconseja que no seamos ingenuos ante las artimañas, sino que seamos sabios, que seamos experimentados en el bien. Amén. ¿Y qué se necesita para ser experimentados en el bien? Practicarlo, practicarlo y practicarlo.
Amén, hermanos. Y en cuanto a la maldad, nos aconseja que seamos inocentes, que no nos iniciemos en eso. Amén. Expertos en lo bueno y ni siquiera principiantes en la maldad. ¿Está conmigo? Es que vos no conocés lo que es bueno, le dicen los compañeros, ¿verdad? A los hipótesis. Si esto no te va a hacer daño, nadie se va a dar cuenta. Ni siquiera lo pienses. Amén, hermanos. Amén. En Romanos 16:20, la idea central es no ser engañados por la maldad, evitando falsas enseñanzas y deseos inadecuados. Y el mensaje es claro: Satanás, la cabeza de la maldad, será derrotado, será destruido. Amén. Eviten las obras satánicas, ya que él está condenado. Amén. Amén, hermanos. Anímense a luchar contra lo falso, contra lo destructivo, sabiendo que el padre de mentira y la destrucción será destruido. ¿Lo cree usted? Romanos 16:20 es una promesa amplia y poderosa sobre el triunfo de la iglesia sobre Satanás. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies, dice la palabra. ¿Lo cree? Entonces, los problemas descritos por Pablo que se estaban dando persisten. Usted y yo somos la iglesia y el Señor está dando esta promesa: aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Y cuando Satanás sea derrotado y arrojado al abismo y luego al lago de fuego. Y la advertencia es contra la amistad con la maldad. Hay quienes son cheros de la maldad, son compadres o comadres de la maldad. Son como uña y carne, ¿no? O como dice, uña y mugre. Entonces, son amigos de la maldad. Por eso les cuesta dejarlo. Por eso es que hay quienes, esa amistad no te conviene, le dicen los papás, ¿verdad? Pero está tan acostumbrado a esa persona que no ve lo malo que hace. Pero el Señor nos manda esta advertencia contra la maldad y la exhortación a que nos mantengamos vigilantes contra las falsas enseñanzas, pues esa fuente será finalmente eliminada. Entonces tenemos que volver y obtener una mejor perspectiva de lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la derrota de Satanás. Si usted recuerda Génesis 3:15, ¿qué dice? Hay una promesa. ¿Cuál es la promesa que está en Génesis 3:15? Que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. La serpiente le herirá en calcañar y tú le aplastarás la cabeza. Amén. Jesús vino a cumplir esta promesa. Y en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8, dice: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Así que podemos resumir la obra de Cristo como la destrucción de Satanás. Primero, Satanás ha sido derrotado definitivamente. ¿Cuándo? En la muerte y resurrección de Jesucristo. En segundo lugar, Él está siendo derrotado ahora por Cristo a través de cada cristiano que habla la palabra de Dios. Amén. Y se reviste con todo el amor y el poder de Dios sobre su vida. Amén. Amén. Y será finalmente vencido y lanzado al lago de fuego para que nunca más engañe o atormente al mundo. Amén, hermanos. Satanás ha sido derrotado en la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 14 y 15: Cristo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra nosotros,
y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Amén. Él anuló el acta de los decretos que estaba contra nosotros y lo clavó en la cruz y despojó a todos los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos. ¿Creen? Amén. Al clavar nuestros pecados en la cruz, le arrebató todas las armas de maldición a Satanás. El diablo no nos puede condenar. ¿Cuántos se sienten condenados alguna vez? Cuando se le olvidan, cuando pierde esa comunión con Dios. Dios nos justifica y no nos condena. Amén. El único que puede condenarnos es el Señor. Satanás no puede condenarnos. Decía también que Satanás está siendo derrotado por medio de los cristianos que proclaman la palabra y se revisten de la armadura de Dios. Dice Efesios 6 del 12 al 13, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo hecho todo, estad firmes. Amén. Amén. Por tanto, debemos tomar esta promesa, aplicar la victoria de Cristo por fe en nuestras batallas contra el diablo. Principalmente tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Amén. Amén. Satanás finalmente será vencido y lanzado al lago de fuego. Pablo dice en la carta a los Corintios, capítulo 15, verso 25, que Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. La cruz y la resurrección fueron decisivas en la derrota, pero el golpe final será en el futuro, cuando Cristo ponga todas las cosas manifiestamente bajo sus pies. Amén. Aquí hay una relación estrecha de Romanos, bajo sus pies. Allá dice vuestros pies. Y el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Y la razón por la que se refiere a nuestros pies, ¿por qué será? Y allá dice bajo los pies de Cristo, porque en Romanos dice bajo nuestros pies. Porque estamos en Cristo. Y los triunfos de Cristo son nuestros. Amén, hermanos. Esto va a suceder así como Cristo vino, fue a la cruz y se levantó de entre los muertos. El enemigo será derrotado definitivamente. En Efesios 1:22 habla de todas estas cosas como si estuvieran ya bajo los pies de Cristo. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Romanos 16:20 es una promesa para los cristianos que son asediados en diferentes tiempos y lugares, donde pareciera que la maldad está teniendo ventaja y donde Satanás parece que está devorando al mundo. Y es una advertencia para que no nos rindamos y cambiemos de bando. Y al que está cerca, no te rindas. Amén. Es fácil rendirse, es fácil tirar la toalla, pero Dios ya nos dio la victoria. Tenemos una victoria anticipada y no tenemos que rendirnos. Y es una exhortación a mantenernos vigilantes contra la falsedad, contra la idolatría, a ser sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. El mundo está al revés.
pero nosotros tenemos que basarnos en la palabra de Dios. El Señor nos da gracia para la batalla, hasta que la victoria final llegue y Satanás sea vencido. Habrá gracia mientras dure la batalla. Dígale al que está cerca: Dios te da gracia. Dice el verso 20: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia llega a nuestra vida cada día según la cantidad de batallas que enfrentamos. La gracia es nueva cada mañana. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Pero quizás surge la pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y hasta cuándo, verdad? ¿A cuánto tiempo hasta que la victoria llegue? ¿Hasta cuándo va a blasfemar el adversario? ¿Despreciará el enemigo tu nombre? ¿Hasta cuándo? Y la palabra dice pronto. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Y qué significa esto? Pablo lo dijo hace 2000 años. Y esto puede tomar a alguien de pretexto, ¿verdad? Hace 2000 años dijo Pablo en Romanos, ¿verdad? Y dice la palabra: la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Y cómo vamos a entender esto ahora en el mundo que vivimos y a través del Nuevo Testamento? Que está hablando que los triunfos y esa aparición serán prontos. Pero cuando se escribió, dirá alguien, fue hace 2000 años. Amén. Dice la palabra que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los padres que durmieron todo continúa, ¿verdad? Y está así desde el principio de la creación. Pero no ignoremos que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la creen por tardanza, ¿verdad? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, dice la palabra de Dios, que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La manera en que Pedro estaba enfrentando la tardanza de la segunda venida de Jesús, cuando las personas comenzaron a hacer esta pregunta, es hacerles pensar en la peculiar relación interpersonal entre Dios y el tiempo. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Tomando este contexto de Pedro, imagínese una conversación que Pablo tenga con el Señor, o que usted mismo la tenga, y la pregunta que se le hace al Señor es: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que este gran enemigo sea definitivamente quitado y los problemas de la iglesia lleguen a su fin? Y Dios le responde: no te corresponde saberlo, ¿verdad? Dice Jesús: mi Padre ha fijado el tiempo en sus consejos secretos, y Él es infinitamente sabio e infinitamente bueno. Pero vuelve a preguntar: ¿será mucho tiempo, Señor? Cientos o aún miles de años. Y Dios responde: y si fueran 1000 años o 2000, sería mucho tiempo. 1000 años es como un día para mí, dice el Señor. Y si usted vuelve a preguntar, o Pablo preguntara: ¿cómo debo hablar entonces de este triunfo venidero? ¿Qué debo decir acerca del tiempo? Y el Señor responde: sé fiel a la esencia de quién soy. Di lo que ayude a las personas a estar listos para mi venida. No deben pensar que pueden presumir debido a mi demora, porque si lo hacen se dejarían arrastrar por la indiferencia y en un instante serían arrebatados hacia la destrucción. Y entonces pregunta nuevamente: ¿quieres decir, Señor, que debo decir que vendrás pronto, aun cuando no sé desde nuestro punto de vista si será pronto? ¿Y qué le respondería el Señor? Que sí. Algunos van a tropezar, algunos van a decir algunas cosas, algunos se van a burlar, otros van a ridiculizar la promesa, pero
Diles que será pronto. Amén. Diles que será pronto. Las personas deben estar siempre listas y llenas de esperanza. Y entonces pregunta, ¿quiere decir, Señor, que debo decir que vendrás pronto, aun cuando no sé desde cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo lo vas a hacer? El Señor dice, si 1000 años o 2000 años pasaran y no vinieran, ¿qué pensaría, verdad? ¿Qué va a pensar? Le dice Pablo, o le dice usted al Señor. ¿Qué va a pensar la gente? No pensarán, han pasado tantos años y aún hay razón para pensar que será pronto. Y el Señor va a responder, deberían de recordar que el día del Señor será como ladrón en la noche. Será repentino, será inesperado. El mundo seguirá adelante como de costumbre, pero habrá destrucción repentina, porque vendrá sobre ellos. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar para no tropezar y para que las personas que están a nuestro alrededor no tropiecen. Orar para que sepan que será pronto. Amén. Orar para que comprendan que esperar que sea pronto es la mejor manera de no dejarse llevar por la indiferencia y ser arrebatados hacia la destrucción. ¿Y qué le respondería a usted? Bueno, gracias, Señor. Desearía que vinieras hoy, ¿verdad? Pero el Señor sabe su tiempo. Amén. Amén. Y solo podemos decir bien pronto, Señor Jesús, ¿verdad? Y quizás está anhelando, ¿verdad?, esa pronta venida del Señor. Pero ese anhelo, esa esperanza debe mantenerla día tras día. No debe olvidarse y deja que la gracia de Dios pueda estarse mostrando a su día cada momento. Amén. En este pasaje de Romanos 16 nos ofrece valiosas lecciones sobre la vigilancia contra las falsas enseñanzas y la seguridad de la derrota de Satanás. Pablo está destacando la importancia de permanecer atentos a aquellos que distorsionan la verdad y que hay que apartarse de ellos para evitar caer en sus engaños. Y resalta la obediencia de los creyentes, como su reputación se convierte en un testimonio poderoso. Amén. Mi esposa me decía que alguien estaba comentando ayer que los que dicen ser teólogos deberían realmente estar seguros si están convertidos al Señor, ¿no? Porque la Biblia dice, por su fruto los conoceréis, no por el conocimiento que tengan. La promesa de que Dios aplastará a Satanás bajo los pies de los creyentes es un recordatorio de la victoria definitiva de Cristo sobre el mal. Y esta promesa está basada en que en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En su victoria presente a través de cada uno de los creyentes, de cada uno de nosotros, y su futura derrota final en el lago de fuego. Amén, hermanos. Pablo nos anima a ser sabios en el discernimiento de la verdad y a permanecer puros en medio de la maldad. ¿Qué es lo que nos está llamando a hacer? Estar vigilantes. Debemos ser cuidadosos y estar alertas ante las enseñanzas erradas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del estudio constante de la palabra de Dios. Por medio de la oración podemos discernir y evitar ser engañados por doctrinas erróneas. Amén, hermanos. Amén. Obediencia a Cristo, al igual que los romanos, nuestra obediencia a las enseñanzas de Jesús es un testimonio poderoso. Nuestra vida de obediencia puede influir en la vida de otros y llevar la gloria del nombre de Cristo. Tenemos que tener sabiduría para el bien e inocencia para el mal. Debemos esforzarnos en ser sabios, guiados por la palabra de Dios para tomar decisiones y discernir entre lo que es bueno y aquello que es destructivo. Y al mismo tiempo debemos mantenernos alejados de la maldad y no involucrarnos
en prácticas pecaminosas. Hoy nos dejamos influenciar por el mal. Usted ha visto los retos que hacen, ¿verdad? Que hay gente que hasta se ha muerto por los dichos retos, porque se dejan influenciar por otros. No recuerdo cómo se le llama a esa, qué término se le da a cuando la gente manipula a otros para causarles daños a ellos mismos. ¿Cómo se llama? Ok, esa palabra que acaba de decir mi hijo. Entonces, es que manipulan a otros para que se hagan mal ellos o para que le hagan mal a otros. Utilizan a las personas y ahí que tenemos que tener cuidado. Hay una esperanza de la victoria final. La promesa de que Dios aplastará a Satanás nos ofrece esperanza y confianza en medio de las dificultades y en medio de las pruebas. Tenemos que recordar que el mal será derrotado y que el Señor es fiel para cumplir sus promesas. También otra de las cosas a lo que somos llamados a hacer es la perseverancia y la preparación. Aunque no sabemos cuándo ocurrirá la venida de Cristo, debemos vivir con certeza de su victoria y estar preparados en todo momento. Mantengamos nuestra mirada en Cristo y mantengamos la esperanza viva en todo tiempo. Amén. En todo tiempo. En última instancia, este pasaje nos recuerda también la importancia de permanecer fieles a la verdad, confiar en la promesa de la victoria de Cristo y vivir en obediencia y vigilancia constante mientras esperamos su regreso. Si usted va a tener invitados en su casa, ¿qué hace? Prepararse. ¿Qué más hace? Ordenar la casa, mantenerla limpia. Tal vez nunca la tiene ordenada, esos días la va a ordenar previamente para cuando llegue la visita. Tener algo para darle, se prepara, ¿no? De esa manera debemos estar preparados. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y debemos estar preparados siempre esperando la venida del Señor. Póngase de pie en esta hora. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por esta reflexión que nos has permitido realizar a través de la carta a los romanos. Que seamos vigilantes, que estemos, Señor, siempre alertas, que nos mantengamos constantes, firmes bajo tu gracia. Que mantengamos la esperanza, Señor, en ti de tu pronta venida. Y saber, Señor, que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros. Que hay una victoria definitiva sobre el enemigo, Señor. Que tú al ir a la cruz y morir en nuestro lugar y luego resucitar al tercer día, venciste a Satanás y a todos sus demonios. Pero que también tu palabra dice que Satanás será aplastado bajo nuestros pies, los pies de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Y que cuando tú vengas, al final de los tiempos será lanzado al lago de fuego, Señor, para tener una victoria definitiva sobre él. Que podamos vivir, Señor, pensando en ti, en tu palabra, reflexionando en ti, manteniéndonos constantes en esta vida, acercándonos a tu palabra, meditando en ella, no dejándonos engañar por los falsos maestros. Que nos mantengamos en oración, que tomemos esta armadura, Señor, de la fe, para poder mantenernos firmes contra toda acechanza del enemigo. Que seamos inocentes ante el mal y sabios para el bien. Que podamos experimentar el bien día a día de nuestra vida y que nos alejemos de todo mal. En el nombre maravilloso de Jesús.